Nuestra invitada en Entrevistas Ágora es Vanessa Londoño, escritora y periodista colombiana, maestra en escrituras creativas de la Universidad de Nueva York. Su trabajo ha sido publicado en medios internacionales. Su primer libro, Asedio Animal, fue publicado en el 2021 por la editorial Almadia, posicionándose como una obra ganadora del quinto Premio Internacional de Literatura Aura Estrada. Bienvenidos a Entrevista Ágora, un espacio de diálogo, de encuentro y diálogo con la comunidad académica, artística de nuestra institución universitaria y de quienes nos visitan. En el programa de hoy contamos con la presencia de una joven escritora colombiana, bogotana, Vanessa Londoño, quien ha sido invitada en una nueva versión del Festival de Cine Sin Excusa para trabajar una temática alrededor de los jóvenes o de la juventud. Vanessa, bienvenida a Neiva, bienvenida al Festival Sin Excusa. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contenta de estar acá en la universidad y de estar aquí en Neiva. Bueno, Vanessa, muchas gracias también por brindarnos una posibilidad de diálogo y complementar un poco lo que va a ser su participación en el Festival de Cine Sin Excusa. Y quiero empezar pues como preguntándole cuál es el motivo de su presencia y los temas que va a abordar puntual o particular ya en el campo abierto general de la juventud. Bueno, pues a mí me llamó la atención que me invitaran a un evento en el marco del Festival de Cine, porque pues Sin Excusa es un festival de cine. A pesar como de la obvia relación que existe entre el cine y la literatura, obviamente ambas son dos dispositivos para narrar y contar historias, pero digamos como que me sorprendió, pero al mismo tiempo con mucha gratitud me encantó venir. Sobre todo me gusta viajar mucho a las ferias y a los festivales que ocurren fuera de Bogotá, lejos de la capital, ¿no? También porque uno tiene que estar permanentemente escuchando otros lugares y como descentralizando el pensamiento, ¿no? Yo creo que parte precisamente de la problemática que existió en el paro es precisamente como la juventud fuera de Bogotá, ¿no? La juventud bogotana también, pero la juventud fuera de Bogotá, que muchas veces no tiene receptores ni interlocutores como desde quienes ostentan el poder en la centralidad que es Colombia, ¿no? Que está como marcada por una jerarquía de poder central y que estamos empujando para que ese poder se descentralice y llegue precisamente también a la juventud, que es el marco de lo que nos convoca a pensar este Festival Sin Excusa. Entonces, no sé de qué se va a tratar mi participación, espero que sea lo más como genuino posible y que se vaya dando una charla también con los jóvenes que asistan y las jóvenes que asistan a la charla. Y ese planteamiento que hace, de pronto decir uno, bueno, yo estoy en el campo de la literatura, de la escritura y voy a estar en un escenario del cine que hay mucha afinidad, pero pues la idea es como romper con esos encasillamientos de que si soy escritor, entonces solamente puedo estar en eventos de literatura, sino que pues, el arte nos permite un encuentro en distintos escenarios y eso es con la fortuna con la que vamos a contar hoy en la programación de Sin Excusa. Y relacionado con los jóvenes, ya se menciona a lo que fue el estallido social que recientemente vivió nuestro país y que propició unos importantes cambios, ¿sí? Más allá de las valoraciones que podamos hacer, pero estamos viviendo una serie de cambios principalmente propiciados por los jóvenes, quienes a lo largo de la historia del país han sido señalados, han sido estigmatizados y ahora pues ha habido como una especie de revelación de potencialidades que tienen los jóvenes. Y como usted ha hecho una lectura y un acompañamiento, unas reflexiones sobre esa participación de los jóvenes en ese estallido social, ¿qué nos pueden compartir de ese ejercicio de reflexión? Bueno, me interesa mucho el tema, me interesa mucho también el fenómeno que ocurrió en el estallido social, me interesa mucho que el estallido social proviniera precisamente de los jóvenes.
Yo creo que los estudiantes, los y las jóvenes siempre están marcando el compás del cambio, ¿no? Finalmente, pensar a través de la juventud es pensar el futuro, es anticipar el futuro, ¿no? Y la juventud estaba anticipando un futuro muy difícil. Y yo creo que eso fue lo que los movilizó. A mí también me movilizó a la calle a marchar, ¿no? Me interesa porque siempre hay una estigmatización, como usted bien lo va mencionando, de cómo los jóvenes son, digamos, como desde el punto de vista del capital y de la máquina del capital, siempre son vistos como improductivos, vagos, ¿no? Y siempre se les atraviesa con estas estigmatizaciones, y hay un reclamo político de apropiación que hicieron los y las jóvenes de un futuro que estaban viendo negro prácticamente, y de como ocurrió en Francia en el 68, como ocurrió con la séptima papeleta aquí en Colombia, que también fueron los estudiantes y las estudiantes. Creo que este estallido social precisamente era anticipando un futuro que ellos y nosotros no queremos tener. Vanessa, ya que menciona como esa participación de los jóvenes en el estallido social, que vale la pena, es una lectura personal que hago, no fue algo espontáneo, sino que pues yo lo hago porque hago mención a esto porque siento, aunque hay procesos anteriores, que cuando se perdió el plebiscito por la paz, el no, digamos que fue un golpe duro pues para las esperanzas de paz del país, de ese estado como de frustración con los resultados del no, y luego se empieza a generar un proceso de movilización, principalmente de estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, que empezaron a marchar y a expresar, pues como a dar un grito, pues, de que sintiendo como si le estuvieran, el proceso de paz le hubiera generado un espacio de esperanza y se la estuvieran arrebatando. Entonces el estallido social no fue algo espontáneo en la fecha, sino que se venía como construyendo, como viviendo. ¿Y usted hizo parte de ese proceso también? Me parece muy acertada la lectura que hace, por lo menos desde donde yo veo las cosas, porque creo que el proceso de paz precisamente abrió un espacio político que antes siempre estaba negado. Cualquier forma de oposición en Colombia a un poder que siempre ha estado aliado con el capital y que simplemente se ha pasado la antorcha de mano en mano en la historia de la Colombia republicana, era estigmatizado siempre con el discurso de la guerrilla, el comunismo, ¿no? Lo sigue siendo, pero digamos que mientras la guerrilla, las FARC, estaba vigente como cuerpo armado, era más difícil hacer oposición. Entonces, el desarme de las FARC yo sí creo que abrió un espacio de debate político que antes no existía de ninguna forma. Eso no quiere decir que haya sido fácil salir a marchar. Nosotros todos fuimos testigos de lo que pasó en Siloé, por ejemplo, de lo que pasó en Usme, en Bogotá, de lo que pasó acá. También pasaron cosas muy graves, muy difíciles en Nariño. Entonces yo creo que sí fue difícil salir a marchar, había mucha estigmatización, incluso previa a la marcha ya había un ambiente muy tenso, ¿no? Propiciado precisamente por el mismo gobierno. Recuerdo los anuncios que decían que iban a salir los helicópteros escaneando las caras, y eso lo que hace de alguna forma es deslegitimar una postura política y hacer muy peligroso salir a la calle, hacer oposición, ¿no? Deshumanizar casi que al que está en desacuerdo. Pero aún con todos esos obstáculos y con todas esas cosas en contra, se abrió el espacio político para poder salir a marchar y poder decir no estamos de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Que fue lo que ocurrió en 2020. Entonces sí estoy completamente de acuerdo que ha sido un proceso. Mucha gente quedó muy frustrada, digamos, porque de pronto el estallido social, como ocurre históricamente muchas veces, ¿no? Ocurrió también con la primavera árabe, y espero que no ocurra con el despertar que están teniendo las mujeres en Irán en este momento, por ejemplo, también tiende a disiparse y tiende, digamos, a ser absorbido por el statu quo, ingresa a la máquina del statu quo y se absorbe. Pero yo también creo que eso permitió, digamos,
un cambio que se dio en las últimas elecciones y que permitió, pues, independientemente de lo que la gente piense o no del gobierno en este momento, permitió una elección un poco más libre y la elección de un candidato popular. Vanessa, digamos que toda esa todo eso que vivió durante el estallido social y procesos anteriores, y en su condición también de joven, de estudiante, y en su formación como de abogada, le ha permitido hacer como una lectura un poco, digamos, académica y social de la realidad que vive el país o que ha vivido el país, y que marcada principalmente por la violencia, y digamos que a partir de esa lectura usted trasciende a la expresión artística a través de la literatura para plasmar de esa lectura que tiene del país, y nos lleva a una obra literaria, su primera obra literaria, El asedio animal. Cuéntenos, compártanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, la novela está escrita mucho antes del estallido social, digamos que, y fue pensada y sí, fue escrita justo cuando se rompen la novela empiezo a escribirla cuando empiezan las negociaciones con las FARC, que desembocaron en el proceso de paz. Pero digamos que ese trámite no había concluido cuando se eligió el gobierno de Iván Duque, y cuando fue evidente el desmonte del proceso de paz, la falta de voluntad política para hacer cumplir los acuerdos. Yo estaba en esa época todavía escribiendo la novela la terminé de escribir en 2020, un poco antes como del estallido social, pero de alguna forma esa condena que a mí me parecía que sucedía con el gobierno de Iván Duque, de desmontar el proceso de paz, hizo que la novela cambiara y se modificara radicalmente, porque terminó siendo como una condena, ¿no? Terminó siendo, hablando de un territorio cuya geografía está marcada por unas fronteras que convocan a la gente que vive en ese territorio a estar condenada siempre. Y son hombres y mujeres que viven dentro de este territorio y no pueden salir de este territorio, y esa condena es lo que yo sentía que todos los colombianos y las colombianas vivíamos de alguna forma al estar condenados a un país que siempre está como repitiendo esa historia. Entonces, yo creo que el libro sí es absolutamente ficción. De hecho, la propia textura, la narración, linda mucho como con un lugar fantasmal, ¿no? Casi que irreconocible y reconocible en otros aspectos, pero en ese sentido de la condena sí toma, digamos, un momento muy propio de lo que está pasando históricamente en el país en ese momento. Bueno, Vanessa, voy a pedirle que nos vayamos a unos anuncios institucionales, y en la segunda y última parte de este conversatorio entremos más en detalles de lo que es esta obra, El asedio animal, su primera novela. Luego de estos anuncios institucionales regresamos a Entrevista Ágora en este encuentro, este diálogo con Vanessa Londoño, quien viene a acompañar y a participar de la versión 2022 del Festival de Cine de Sin Excusa, que aborda el tema de la juventud. Vanessa, habíamos quedado en el tema de su primera novela, El asedio animal. Ahí usted hace un ejercicio y lo reconoce como de reconstrucción de memoria, ¿sí? Una memoria que está permeada por las distintas etapas, bueno, de violencia del país, ¿no? Bueno, el país ha habido distintas etapas de violencia, y la novela aborda pues una de esas etapas. Y ahí hay como una especie de reconocimiento de un proceso de fragmentación, de fracturación de la condición humana, y desde ahí usted empieza a trabajar los personajes y los desarrolla en la historia. Tal vez estoy siendo muy
muy atrevido pues como en la apreciación, pero cuéntenos un poco en la historia del asedio animal. Bueno, lo primero es que El asedio animal es una novela que no necesariamente se ubica en Colombia. Es un territorio de ficción, de hecho habla de un pueblo que no existe en el mapa colombiano. Da algunas pistas sobre dónde podría ubicarse, pero esas coordenadas le pueden servir a cualquier lector, incluso latinoamericano o lectora latinoamericana, para ubicar su propio territorio y de alguna forma ubicar su propia geografía dentro de la geografía que está narrando el libro, porque yo siempre he pensado que el libro es un ejercicio de cartografía literaria y por eso el personaje central del libro es precisamente el territorio. Yo creo que usa muchos recursos para hablar de cosas que el libro elude o no elude, sino que a través de recursos y a través de muchos símbolos va planteando, ¿no? El primero es la memoria y ahí me aferro un poco a una postura o algo muy lindo que dice Mircea Eliade, y es que los seres humanos hemos usado nuestra propia psiquis humana y nuestra propia anatomía para explicar el universo, y de alguna forma el universo nos devuelve como las explicaciones de lo que racionalmente podemos como interpretar de lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, digamos como que hay un elemento que para mí se volvió fundamental para explicar la memoria y es la lluvia, ¿no? El agua cuando recorre la tierra crea surcos y ese surco va creando una memoria, es el recuerdo de que el agua pasó por ahí, ¿no? Pero también el agua, el exceso de agua crea deslices, deslaves, ¿no? Aluviones. Y eso también habla de la desmemoria, ¿no? El agua pasa y lo borra todo. Entonces me interesaba como esa tensión entre la lluvia, pero también el exceso de agua como una forma de olvidar, porque creo que los países latinoamericanos vivimos en esa tensión entre recordar y olvidar. Entonces el libro usa muchos esos recursos para hablar indirectamente de lo que nos pasa políticamente. Entre recordar y olvidar, que es lo que siempre nos pasa por estos lados. Eso me hace relacionar un poco con los planteamientos de la historia latinoamericana o americana, que está llena de procesos de civilización, pero también de barbarie, ¿no? Entonces, marcados principalmente por situaciones de violencia. Y claro, yo me ubico en el lector colombiano y me ubico en este contexto porque pues, hay una cartografía del territorio y que le permite a cada lector, dependiendo de dónde es, como establecer una relación. Y a propósito del nombre, ¿no? Es un nombre del lugar un poco difícil de pronunciar. Háganos una referencia del porqué del nombre y a qué se refiere el nombre. ¿Será algo innombrable? Puede ser algo innombrable quizás. También me interesó el nombre porque no existe en la geografía, no se puede localizar, pero sí se puede hacer una trazabilidad de que es un nombre que se ha usado muchas veces para referir distintos territorios, no sé si ancestrales o mitológicos, ¿no? Y me interesaba esa incertidumbre de poder localizar el lugar, el espacio geográfico, porque me interesaba que ese territorio, desde el nombre, lo que convocara a esa lectora a sentirse habitando un espacio que existe pero que no existe, ¿no? Como que colinda con un espacio fantasmal. Entonces, todo eso, toda esa incertidumbre, creo que va propiciando la atmósfera de un lugar donde uno no sabe qué terreno está pisando. Entonces, además de innombrable, podría ser que cada lector lo haga a manera de descifrar, ¿sí? Y ubicarse en ese territorio o relacionarlo con su experiencia propia, ¿no? Podría ser. Bueno, Vanessa, no, pues digamos que interesante, porque yo no sé, pues esta obra literaria, El asedio animal, pues por el hecho de que lo escriba una mujer joven, algunos la pueden encasillar como literatura juvenil, pero creo que no está en ese nivel, o como... Yo creo que no. No sé cuál será la definición. Porque algunos se dan como ese atrevimiento de decir literatura juvenil porque lo hace una mujer joven, pero pues usted ha señalado en algunas entrevistas que ni es de mujer ni es una literatura juvenil, sino que es literatura.
Bueno, pues primero creo que la literatura juvenil es literatura, no haría yo como esa diferenciación. Eh, Tampoco creo que, bueno, no sé, hasta el momento no me ha pasado que alguien haga la crítica de decir que es literatura juvenil. Yo creo que el libro es una novela, independientemente de... Y además de la categoría novela, tampoco sé muy bien si quepa en esa categoría. Creo más bien que cada lector va haciendo como sus propias construcciones alrededor de lo que lee. Bueno, entonces, ¿cómo espera que sea el encuentro que va a tener ahora con ese público de Sin Excusa que ha venido a lo largo de 17 años construyendo más que un público, como unos temas de debate que son importantes para el país? Bueno, pues estoy muy entusiasmada de compartir el panel, además con uno de los fundadores del festival, que es Hernando Flores, que además es estudiante de esta facultad, ¿no? Y de esta universidad, egresado de esta facultad y de esta universidad. Me interesa mucho el proceso que ellos han hecho y que usted menciona, de construir un espacio independiente de debate, de discusión, de encuentro con las artes, interdisciplinariamente, ¿no? Inclusive porque lo que hablábamos al principio del programa, pues digamos, mi relación con el cine es más bien de consumidora, no tengo ninguna otra relación con el cine, pero muy entusiasmada como de ver precisamente ese camino que han logrado en una ciudad tan interesante como Neiva y en una región tan interesante y tan diversa como el Huila, ¿no? Entonces me interesa muchísimo simplemente estar ahí y ver con qué me sorprende el público. Bueno, Vanessa, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, el tiempo que siempre marca muchas cosas. Le agradezco por haber aceptado y habernos acompañado en este encuentro, en este diálogo, en Entrevista Ágora. Espero que podamos tener más adelante a futuro, estar hablando de nuevas obras, de nuevos procesos, de nuevos trabajos, y pues le reitero mi agradecimiento. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes nos veremos en un próximo Entrevista Ágora.